presenta su programa Ser Humano. El despertar la conciencia de las personas para hacerse responsables y creadores de sus propias vidas. Ser Humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más a otra emisión aquí en Arco TV y en este espacio en especial que es su programa Ser Humano. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales para seguir, ahora sí que darle seguimiento más que nada al tema que comentábamos la vez pasada, que es el hecho de las creencias limitantes, o en este caso, las creencias te limitan o te empoderan. La vez pasada nos acompañó nuestro invitado estrella, que ya está en su casa, ¿no? Aquí Carlos Quintanar, que bueno, ya es más que conocido por todos ustedes, este es nuestro consentido, así que bueno, está de nuevo aquí con nosotros para darle seguimiento. Ya platicábamos un poco acerca de este tema la vez pasada, y pues ahora tenemos a nuestra invitada también, que nos va ahora sí a compartir otro punto de vista acerca de este tema. Si gustas presentarte, por favor, aquí para todo nuestro auditorio. Muchas gracias a todo el público que nos ve, y agradezco la invitación en Arco TV por poder estar aquí. Mi nombre es Diana Carrasquedo, soy psicóloga, psicoterapeuta en la rama humanista gestal, y bueno, pues vamos a estar aquí compartiendo algunos puntos de vista. Así es, y bueno, fuera del aire comentábamos los tres que el día de hoy se va a dar como una función interesante, porque vamos a estar compartiendo desde la visión de la sanación, que es como pues el fuerte aquí de Carlos Quintanar, y la visión desde la parte de la psicología, ¿no? Y pues bueno, ya saben que una servidora es una fusión de ambas áreas, así que pues vamos a ver qué tanto podemos compartir con ustedes en esta emisión. Y pues bueno, retomando lo de la vez pasada, Carlos, me gustaría que hiciéramos como un breve resumen de lo que comentábamos, como para retomar a partir de ahí. Claro que sí. Buenas noches a todos. Se trata de lo siguiente: trabajamos con una pirámide que vamos también a publicar en esta ocasión, que es la pirámide de los niveles lógicos de la programación lingüística. Y hablábamos de que entre más alto en esta pirámide, más impacto tiene en nuestro actuar. En la parte más baja está el entorno, que es lo que hacemos y las circunstancias en las que nos movemos. Luego vienen las conductas que nosotros tenemos, cómo nos manejamos dentro de ese entorno. Luego vienen las capacidades que desarrollamos, y a mayores capacidades, pues mejores conductas y más impacto del entorno. Este es el tema: entre más arriba, más impacto tienes en lo que estás haciendo. Por encima de las capacidades, precisamente, viene el tema de las creencias o los valores, y por eso es que es tan importante echarle un ojito a las creencias, porque si yo modifico una creencia, entonces en automático se van a dar las condiciones para que yo desarrolle capacidades diferentes, conductas diferentes, y por lo tanto mi impacto en el entorno sea diferente. De resultados diferentes. Y nos quedamos ahí en las creencias. Y hablamos hacia arriba de dos niveles más, que es el nivel de identidad. Yo cómo me veo a mí mismo, quién soy dentro de este entorno, y el nivel espiritual, que es para quién más ejerzo yo mis acciones en este entorno. Y llegamos ahí al tema, por ejemplo, de la misión. Decíamos que la misión de un músico es tocar música, pero no toca música para él, toca música para el deleite de los demás. Cuando llegas a este nivel espiritual, entonces ya tu capacidad de impacto en el entorno es mucho mayor. La gente que se maneja a este nivel, de verdad, se define, dice: yo soy enfermera, yo estoy para servir, eso es lo que hago, ¿a quién sirvo? A los enfermos. Y toda su identidad, o sea, se proyecta desde la espiritualidad. Mi misión es esta, ¿no? Es apoyar enfermos. Mi identidad es: yo soy enfermera. Mis creencias y valores entonces se construyen en función de eso, y de ahí viene el desarrollo de capacidades, el desarrollo de conductas y el impacto en el entorno. Eso fue lo que vimos en el programa anterior. Ahora vamos a darle una vuelta y ver el tema de las creencias desde otros puntos de vista. Así es. Y pues bueno, vamos a empezar ahora desde el punto de vista de la sanación, que al final de cuentas es tu mero fuerte, ¿no? Y me gustaría ahora que nos compartieras, bueno, cómo se ve este tema de las creencias, sobre todo las creencias limitantes, a partir de lo que es la sanación. Ok. Basándonos en la misma pirámide,
Para que no nos perdamos, vamos a interpretar el tema de la sanación con respecto a las creencias. Las creencias siguen teniendo el mismo nivel y decíamos, por encima de eso está mi identidad y luego mi espiritualidad, cómo me concibo yo dentro del entorno. Y por debajo, todas las capacidades, las habilidades y las conductas. Bien, hablábamos de otra cosa. Cuando yo estoy ejecutando, ¿voy hacia donde quiero ir? ¿O estoy yendo en un sentido diferente? Porque decíamos arriba, abajo, creencia, todos los niveles, izquierda, derecha era voy hacia donde quiero ir o no estoy yendo hacia donde quiero ir. De acuerdo también como al perfil y digámoslo así, las creencias vienen siendo esa programación que nosotros traemos de nuestra experiencia de vida, ¿no? De alguna manera es ese chip con el que estamos funcionando, ya sé que es un chip funcional o es un chip caduco, okay, ¿no? Y ahí es donde está el tema. Uno, ¿de dónde salieron esas creencias? O sea, desde el punto de vista de sanación, el tema es ¿de dónde salieron esas creencias? Normalmente salen de todo el aparato educativo formal e informal, es decir, familia y escuela, principalmente. Yo vivo, tengo esas vivencias, adquiero esas creencias, las incorporo a mí y vivo en función de eso. Desde el punto de vista de sanación, la parte más importante es cuántas de esas creencias son realmente conscientes. Exacto. Y cuántas de esas creencias fueron filtradas por el entorno sin que yo tomara conciencia de eso. Es decir, nunca las cuestionamos, sino como ya vienen a partir de una autoridad, digas en este caso papá, mamá, maestros, ¿no? Que son los más importantes, nunca cuestionamos si esas creencias eran verídicas, reales, funcionales, etcétera. Pero además hay una cosa muy interesante, vienen de una autoridad que no está basada en la fuerza, sino que está basada en el amor. Teóricamente. O en lo que nosotros consideramos que es el amor, o lo que nos dijeron que era el amor, ¿no? Así es. Entonces, si mi abuelita, que yo amo tanto, me dice que yo soy hombre y por lo tanto me tengo que comportar de cierta manera, esa es la creencia que va a permear. Y lo tomo como verdad, sin cuestionarlo, ¿no? Así es. Y es lo que le llamamos, en otros términos, también en PNL, paradigmas. O sea, son esquemas de pensamiento que están ahí y que los he asumido sin cuestionarme yo realmente si van conmigo o no. Así es. Yo uso mucho una metáfora cuando he dado cursos, Carlos, y tú me dirás si coincides o no conmigo, en que esto de las creencias es como cada uno de nosotros dejamos unos lentes, ¿no? Y de alguna manera nuestros padres traían unos lentes de acuerdo a su programación y a su historia, y agarraron esos lentecitos y nos los pasaron a nosotros, ¿no? Entonces con esos lentes ellos ven una realidad, ¿no? Acerca de las cosas de acuerdo a sus creencias. Ellos agarran y nos ponen exactamente los mismos lentecitos a nosotros y terminamos nosotros viendo esa realidad a través de ese filtro, de esos lentes o esas creencias que nuestros padres o nuestros educadores en su momento nos pusieron o nos integraron, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de sanación, el universo es dual y la reacción puede ser hacia un lado o hacia el otro. Es decir, termino reproduciendo el patrón o termino yéndome al otro lado del y patrón. haciendo lo contrario. Y eso es una cosa muy interesante. Aquí es donde nos empezamos a preguntar cómo es posible que un niño que vivió violencia intrafamiliar y que durante un largo tiempo odió a su padre por haber ejercido violencia intrafamiliar con su mamá, termina ejerciendo violencia intrafamiliar con su esposa y con sus hijos. Bueno, esto es porque efectivamente tomó, a final de cuentas, el parámetro que ya traía papá, pero también puede rebotar al revés. Sí, yo tengo, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella vivió mucho el machismo con su papá, ¿no? O sea, era un patriarcado total en donde la mamá no tenía voz, no tenía voto, era hacerse chiquita, el obedecer, el no defender, el no intervenir, fuera justo o injusto lo que hacía el papá, ¿no? Y ella tomó y acabó ejerciendo lo contrario, un matriarcado total en donde pues mi papá era un cero de izquierda, ¿no? Y en donde la que ella tenía el látigo era totalmente ella, ¿no? Entonces, efectivamente pasa, te vas de un lado o te vas del otro, pero al final creo que ninguno es netamente funcional, ¿no? Okay. Es que el tema aquí es que si tú simplemente, por efecto de la vivencia que tuviste, rebotas hacia un lado, rebotas hacia el otro, eso no quiere decir que estés en un nivel de conciencia. Exacto. Mientras no lo haces consciente, nada más lo haces literalmente inconscientemente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar la conciencia y empiezas a identificar qué es lo que sucede y por qué sucede, y empiezas a cuestionar las cosas, puedes empezar a trabajar en cambiar todo eso, pero en lograr
establecer un equilibrio en tu vida, ¿no? ¿Qué quiero transmitirle ahorita al auditorio antes de que terminemos? Y lo voy a hacer casi hasta el final. Es cómo empezar a cambiar estos patrones en el día a día. Y de una manera simple. No quiere decir sencilla. No quiere decir que va a ser fácil. No quiere decir que vamos a salir a la primera. No. Pero sí quiere decir que vamos a empezar a voltear a ver eso. Y sí, cuando tú empiezas a cambiar pequeños patrones, vamos a regresar a la pirámide, si tú te empiezas a identificar a ti mismo de una manera diferente, todo el impacto en el entorno va a ser mucho mayor que si simplemente cambias una conducta. Exacto. Entonces, ¿cómo ir hacia la parte más alta de la pirámide de una manera fácil para que puedas incorporar esto que estamos hablando a tu vida y puedas realmente tener impacto positivo en tus resultados? Pero eso lo voy a ver casi hasta el final. Ok, entonces digamos que es fácil, más no sencillo, pero sobre todo transmitirles a ustedes, aunque no lo parezca, esto es posible, ¿no? Porque muchas veces estamos como insertos en una dinámica en donde parece que no hay una salida, ¿no? En donde nos llegamos a sentir hasta como en un callejón sin salida, literal, cuando ya estamos en una situación vivencial conflictiva, difícil, depresiva, etcétera, pero todo a partir de nuestras creencias, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer consciente esto y lo sacamos a la luz, ¿no? Podemos darnos cuenta que es posible cambiar esa situación o esas circunstancias de vida, ¿no? Y pues bueno, esto, ¿cómo se empieza a manejar dentro de lo que es este ámbito de la sanación, específicamente? ¿Ya quieres que te dé la respuesta? Sí, vamos a la sanación porque después vamos a irnos hacia la parte de la psicología y vamos a ver dónde confluyen los dos. Ok. El punto más importante a nivel de sanación es la toma de conciencia. Es decir, que yo realmente decida lo que estoy haciendo en cada momento. Eso implica el observarme en cada momento. Oye, me lo voy a pasar observándome. Sí. Es que no tengo tiempo para eso. ¿Y qué es más importante que tú? O sea, si no tienes tiempo para ti, entonces, ¿qué sentido tiene que tengas tiempo para cualquier otra cosa? Exacto. ¿Okay? Siempre que algo está sucediendo, por ejemplo, estás cuidando un bebé, en ese momento tú estás siendo una persona, estás siendo padre, estás siendo madre, y estás siendo padre de cierta forma. Puedes estar siendo un padre represor, o puedes estar siendo un padre protector, o puedes ser un padre apapachador, o puedes ser un padre... Y la forma en que tú te defines, ahí vamos en el tema de la identidad, eso va a generar que tú actúes, que tú creas que tienes que hacer ciertas cosas. Si eres una madre protectora, vas a proteger por encima de todos. Y si eres un padre educador, vas a buscar la enseñanza-aprendizaje en cada acción. Entonces, tus creencias te llevan a pensar que lo que estás haciendo es correcto. ¿Okay? Yo siempre les digo que solamente hay dos papás, los psicópatas y los que están equivocados. Yo espero que todos estemos aquí los que estamos equivocados. Sí, por favor. Si no, busquen ayuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie le hace daño a un hijo de manera consciente. O estás enfermo, ¿no? Del lado de los psicópatas, o simplemente tú crees que lo estás haciendo bien, pero realmente lo estás haciendo bastante mal, ¿no? Todos estamos del lado de los padres equivocados, al menos, ¿no? Sí, finalmente no hay un manual para ser papá. No, hacemos lo que pero podemos. Hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y lo hacemos desde nuestra identidad, lo hacemos desde nuestras creencias y pensamos que es lo correcto. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata el tema de sanación? Tomar conciencia. Tomar conciencia de quién soy en cada momento, tomar conciencia de qué quiero lograr en cada momento, tomar conciencia de cómo me estoy relacionando con los demás en cada momento y vivir intensamente cada momento. Y si esto que estoy haciendo lo hago con plena conciencia de quién soy y además le sumo la parte de que esto que yo soy es importante para el entorno, entonces ya es un tema espiritual. Y ahí es donde viene el asunto de la sanación. Muchas personas me dicen, bueno, está bien, eso lo puedo hacer en este momento. ¿Y qué hay de mi pasado? Porque muchos dolores vienen de culpas, vergüenzas, miedos, etcétera, que se generaron en vivencias anteriores y por lo tanto en el pasado. Y que estoy anclado a eso, ¿no? Es lo que nos permite muchas veces avanzar. Así es. Desde el punto de vista de sanación es muy simple. No hay otro momento más que este. Tu pasado ya pues, pasó. hay quienes dicen el pasado no existe. Y no puedes cambiar el pasado, lo único que puedes cambiar es la forma en que ves el pasado. El significado. Es tu interpretación. Y cuando yo trabajo con las personas, trabajamos en eso, en la reinterpretación de la misma vivencia. La vivencia no la puedo cambiar. Si hubo un fallecimiento, lo hubo.
Si hubo un abuso sexual, si perdiste el empleo, lo perdiste. Es así de simple. Ahora, ¿cuál es tu interpretación de eso? Es que perdí el empleo porque era un mal empleado. Pues esa es tu interpretación. Vamos a cambiar esa interpretación en el tiempo presente. ¿Cuáles son tus fortalezas? Vamos a sacarle brillo a tus fortalezas. ¿Cuáles son tus debilidades? Vamos a ver cómo te han servido tus debilidades. Vamos a convertirlas en fortalezas y regresas al mismo mundo y vas a ver que tienes resultados completamente diferentes. Y esto ayuda a empoderar entonces a las personas, ¿no? Desde esa parte de a lo mejor yo no me siento capaz, yo no me siento poderoso, yo no me siento valioso, etcétera, de acuerdo a las creencias que yo traigo, y eso me está haciendo actuar de determinada manera y obtener determinados resultados, ¿no? Entonces, cuando empiezo a cambiar mi propia percepción, entonces eso impacta todo lo demás también, ¿no? Ahora, si me preguntas, ¿yo cómo trabajo esto en el día a día con las personas que tengo proceso terapéutico? Yo voy directamente a la identidad. Yo no trabajo las creencias. Yo voy directamente a la identidad. ¿Tú quién eres? Soy un padre. ¿Qué tipo de padre eres? Soy un padre amoroso, soy un padre protector. Define quién eres. Define tus formas de ser. Y cuando uno define sus formas de ser, entonces se da cuenta de que hay creencias que no son compatibles con estas formas de ser. Y mi pregunta es, ¿cómo resolvería un padre amoroso y protector eso que está pasando con tu hijo? Y entonces ellos empiezan a actuar de una manera diferente. Sus creencias incluso se rompen. Es cuando dicen, no me había dado cuenta de eso, y está el famoso me cayó el 20. Pero me cayó el 20 de que eso que estaba yo haciendo no es congruente con ser un padre protector y amoroso. ¡Wow! Ahí es donde viene lo que en coaching se llama el quiebre, es decir, la toma de conciencia para hacer una derivación hacia donde realmente queremos ir. Y es que aquí, como tú decías, dentro de esta pirámide, por encima de las creencias está la identidad. Si trabajamos la identidad va a impactar en las creencias en las creencias y en todo lo demás. Yo por eso no trabajo en las creencias como tal, salvo creencias puntuales. Porque creo que a veces podemos caer como en una rueda de hámster, ¿no? Dentro de las creencias, si no le damos algo más con qué romperlas, vamos a seguir ahí como sin poder salir de eso, ¿no? Sí, puedes cambiar las creencias, pero entonces vas cambiando una por una. Por eso solamente trabajo las creencias cuando son puntuales. Yo me voy al nivel de arriba, defino quién soy, cuáles son las formas de ser que requiero ejercer, cómo las puedo ejercer, y en ese momento la gente empieza a actuar. Y ya cuando empieza a actuar se da cuenta que sus creencias están vacías. No eran congruentes no eran congruentes, y las empieza a cambiar. Okay. Por eso es que hay tanto impacto. Muy buena estrategia. Entonces, me parece que vamos a un pequeño corte, regresamos en un pequeño momento, no se vayan, vamos a seguir hablando acerca de este tema, ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología para después ver en dónde coinciden estas dos áreas, no se vayan. En un momento continuamos con Ser Humano. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Ser Humano. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de vuelta con nuestros invitados hablando acerca de este tema tan interesante e importante también, que es acerca de las creencias. Y pues bueno, ahora vamos con nuestra invitada para hablar sobre este tema desde abordarlo desde lo que es la psicología, ¿no? Y pues bueno, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál es tu visión o desde dónde aborda la psicología todo este tema de las creencias? Pues mira, definitivamente las creencias son patrones mentales que vamos desde la infancia, ¿no? Ya lo mencionaba acá el psicólogo, son introyecciones, nosotros les decimos desde el enfoque terapéutico, introyecciones, ¿por qué? Porque entran en mí, o sea, entran decir, tú por ser niña no puedes hacer esto, ¿no? Tú por ser niño tienes que ser el otro. No, que no se vista así porque eres niño y entonces a partir de eso hay una diferenciación, ¿no? En las personas. Y ahí podemos hablar de pues esta discriminación. Y entonces, como dice, precisamente vamos viviendo este día a día desde primera instancia, desde nuestra familia, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres? Entonces, a las mujeres
se les da que tenemos que ser, o se nos da, ¿no? Que tenemos, que según ya nacemos con el instinto materno, entonces ya de entrada nosotras ya sabemos cómo ser mamás, ¿no? Y como dice acá el psicólogo, pues no, ni al caso, uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? En el día a día. O que tenemos que ser débiles, ser sumisas, y entonces vamos creyéndonos en eso. Y también algo que mencionaron que es muy importante tiene que ver con nuestros ancestros. Nosotros le llamaríamos la transgeneracional, ¿no? ¿Por qué? Porque viene desde cómo educaron allá y entonces a mis abuelos, abuelas, y en qué época también eso es importante, ¿no? Porque no es la misma la época de los que les gustan 40, 50, 60, que hoy en día. Cómo educaron a mi papá, a mi mamá, y ahora en día cómo me educan a mí y cómo se han fusionado esas diferentes culturas, porque finalmente nosotros, y eso es algo que tenemos que tener muy bien clarificados, ¿no? La idea o la identidad de género se da en función también de la cultura. O sea, yo nazco y no digo, ay, yo soy un niño, ¿no? No me veo y digo, ay, sí, soy un niño, o ay, sí, soy una niña, y entonces como soy niño ya tengo que hacer esto, tengo que pensar así, tengo que reaccionar así, y si soy niña también tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? A eso se les llama los famosos roles o estereotipos de género, ¿no? Entonces, nosotros vamos aprendiendo a ser hombres, aprendiendo a ser mujeres en función de la cultura, ¿no? ¿Qué cultura aquí, qué significa ser una mujer en México? No es lo mismo que ser una mujer en Estados Unidos, por ejemplo, todo ¿no? más de una época, ¿no? O sea, del tiempo en sí y el lugar donde te desarrollas. Eso va a definir muchísimo también con respecto a esto que es la cultura, ¿no? Y lo que vamos aprendiendo, que es lo que también mencionaba el psicólogo, la educación, ¿no? ¿Cómo nos vamos aprendiendo y cómo entonces nos vamos, cómo vamos definiendo nuestra propia identidad de género, podríamos decirlo así, ¿no? Y entonces, una de las creencias más comunes es yo soy o yo no soy esto, ¿no? Por eso yo no he podido lograr esto, porque como yo no soy bonita, pues no he podido ser modelo, ¿no? Entonces es un ejemplo. O por ejemplo, no merezco. Sobre todo esto es, no quiero decir que no haya hombres que no lo sientan, pero sí, sobre todo más en las mujeres. Tú por ser mujer no mereces tener un buen trabajo o que te paguen bien, ¿no? Incluso en experiencia de algunas pues terapias que he tenido me llegan y me dicen, es que a mí me da pena y siento que no me merezco decirle a mi jefe que me paguen más, ¿no? O sea, y el otro tiene mi mismo cargo, o sea, somos jefes los dos, pero a él le pagan más que a mí y yo no me atrevo a pedir lo que necesito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque traigo la creencia de que no merezco. ¿Quién me ha dicho que no merezco? ¿Tú por ser mujer? No, tú en la casa, tú con los hijos, tú no mereces tener un buen trabajo o no tener o hacerte cargo de tu propia vida, ¿no? Es como si fuéramos poniéndonos etiquetitas, ¿no? Exactamente. Con todo lo que nos fueron diciendo en la vida. Y claro, todas esas etiquetas, y digo, pues yo soy todo esto que me dijeron en algún momento y entonces, y voy a actuar en función de, ¿no? En función de, entonces nosotros, las personas, somos seres experienciales. ¿Qué quiere decir? Vivimos a través de las experiencias de vida, ¿no? Somos relacionales. ¿Por qué? Porque no puedo decir, yo soy solita en el mundo y no me relaciono con nada, ¿no? No, yo me relaciono contigo, me relaciono con el psicólogo en este momento, me relaciono con mi esposo, tengo diferentes papeles más bien, ¿no? En la vida, madre, esposa, hija, etcétera. Me relaciono con el entorno, ¿no? Entonces, en terapia gestal no somos como individuos aparte de yo y tú, sino somos ahorita, tú, el psicólogo, somos tres, ¿no? En ese sentido. Hay un poema de Virginia Satir, que es un poema de la gestal, que dice, y aún separados o juntos, nuestro encuentro nos habrá enriquecido, ¿no? O sea que finalmente las experiencias que pasamos o con las personas con las que vamos estando, sean experiencias buenas o no, nos enriquecen de alguna forma, entonces nos traen aprendizaje y de esa manera también nos relacionamos. Otras de las creencias es que no puedo, ¿no? Soy incapaz de hacer ciertas cosas, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, mi abuelita decía, no,
les decía a mi mamá, ¿no? No, tú manejas, ay no, ¿cómo vas a manejar tú? O sea, no, espérate a que llegue tu hermano. ¿Qué tiene mi hermano que no? Pues que él es hombre, ¿no? Entonces nos introyectan el miedo, la creencia de que nosotros somos incapaces de manejar un auto, ¿no? Y entonces tenemos esa creencia en la sociedad que las mujeres somos o no somos capaces, porque la inteligencia está más dada al hombre que a la mujer, ¿no? Incluso algunos filósofos, como el mismo Aristóteles, ¿no?, menciona que las mujeres somos como la segunda parte del hombre, ¿no? O que la racionalidad de inteligencia está dada por el hombre, o sea, las mujeres no. Entonces, si tú crees que las mujeres son tontas para manejar, ves a una mujer en la calle manejando y entonces te la avientas porque hay estas mujeres, aquí sí me le puedo aventar, ¿no? Y no me va a hacer nada. Pero si ves un hombre, a lo mejor no te le avientas, ¿no? Entonces, o le pitas, ¿no? Y triste vieja, no tenías que ser vieja, ¿no? O sea, nosotros nos vamos moviendo en función a esas creencias. Y entonces también vamos teniendo, por ejemplo, esto es posible, todo me pasa, los hombres son iguales, o todos los hombres son iguales, no hay uno que esté bien, ¿no? O todas las mujeres son todas así, las mujeres ¿no? son iguales. También está del otro lado. También está del otro lado todas esas creencias. Y entonces, fíjate, en función de esas creencias, muchas veces vamos reforzando esas creencias. O sea, hacemos todo para que pase justo lo que no queremos que pase, y a eso se le llama reforzar las creencias, ¿no? También se le llama la profecía autocumplida, ¿no? Exactamente, la profecía autocumplida. Y entonces me busco un hombre, como decía, ¿no? El psicólogo, por ejemplo, pues si mi mamá tuvo su esposo fue alcohólico, pues a lo mejor yo me busco un alcohólico y no puedo con esa relación y la termino, y entonces conozco a otro y digo, ay, ahora sí, sí, y entonces voy buscando el mismo patrón y voy reforzando mis propias creencias, y entonces sí, por eso digo, ay. Pero eso pasa cuando no lo haces consciente, como mencionaba Carlos, porque por ahí también dicen, no puedes ver o no puedes buscar lo que no conoces. Entonces, como es lo único que conoces, aunque no te guste, es lo único que tienes que identificar y es lo que vas a repetir, es lo que vas a encontrar. Exactamente, ¿no? por eso esto, obviamente estas creencias pues no son conscientes, ¿no? Nosotros les llamamos, bueno, en el inconsciente, o como le llamamos nosotros, el fondo de conciencia, ¿no? Porque no es algo que tengas, ay, si me busco un alcohólico para, ¿no? O sea, sino que es algo que, pues las creencias también vienen o son hereditarias a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y a veces eso no lo vemos, y cuando no hay alguien que haga esta conciencia, o el awareness concert, como se llama, entonces va a ser muy difícil romper ciertos patrones, ¿no? Así es. Va a ser muy difícil cambiar precisamente estas creencias. Fíjate que por ahí, platicando también con un amigo que también le gusta compartir todos estos temas de desarrollo humano, íbamos un poquito más allá, ¿no? Porque está esta parte que es inconsciente, y entonces tú no puedes encontrar o buscar otra cosa más allá de lo que tú conoces, ¿no? Mientras no hagas consciente de esto y lo quieras cambiar, vas a seguir encontrando exactamente lo mismo, porque es lo único que conoces, ¿no? Eso por una parte. Pero todo esto de las creencias también está relacionado o interrelacionado con las emociones, ¿no? De alguna manera. Entonces, si tú toda tu vida la viviste en función a emociones de desagrado, de sufrimiento, de pesar, de carencia, etcétera, etcétera, es lo único que conoces en primera instancia. Pero además, de manera interna, bioquímicamente hablando, tu cuerpo va desarrollando ciertos síntomas, químicos en específico, que se detonan en relación a determinadas emociones. Entonces es como si tu cuerpo se hiciera adicto a esas sustancias, y esas sustancias son las únicas que conoce. Entonces, cuando tú empiezas a hacer también esta conciencia y quieres empezar a gestionar cambios, es también como si tu propio cuerpo te dijera, no, ¿sabes qué? Necesito mi dopamina, necesito estos químicos a los cuales yo estoy acostumbrado, sí. Necesito ese estrés, necesito esa depresión, necesito, ¿a dónde vas? Esto del bienestar no me late, yo necesito esto de acá, ¿no?
Entonces es también empezar a trabajar de manera consciente esto y decir, ok, yo estoy decidiendo hacer esto porque esto, aunque es lo que conozco, no me gusta, no me satisface, no me lleva a nada bueno. Yo sé que mi cuerpo necesita esto porque es a lo que está acostumbrado, pero necesito empezar a darle también estos otros químicos que son mejores que aquellos a los que ha estado acostumbrado. Pero es de pronto difícil romper eso también. ¿Sabes por qué es difícil? Porque en este proceso terapéutico en el que uno entra, la terapia no es para quien la necesita, ¿no? Es para quien la quiere, quien decide enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a terapia y empiezo a hacer conciencia de aquello que he elegido no ver, porque también elegimos no ver ciertas cosas, elegimos no, porque siempre nos dicen, ay, no llores, ¿no? Ay, que no te duela, ay, no, o sea que ponerme triste, ponerme a llorar, o sea, eso no está permitido, ¿no? Entonces, y de alguna manera hay ganancias secundarias también. Claro, ahí, por ¿no? supuesto. Y también está el hecho de que no decido no hacerlo, porque si decido hacer esto va a doler. Pero aparte de que o sea, el empezar a hacer conciencia y empezar a reconocer quiénes somos en realidad duele. Y no nada más duele por nosotros, sino duele que muchas veces saber que nuestras decisiones nos llevamos entre las patas al otro, ¿no? Y a porque nosotros somos mismos, relacionales. Y a nosotros mismos. mismos. Entonces, muchas veces reconocer que fui yo, y entonces cuando reconozco que fui yo, se acaban las preguntas, no hay más porque fui yo y ya. Pero reconocer eso duele bastante. Claro que después de esto, pues hay todo un proceso, ¿no? de sanación. Efectivamente. Ajá, efectivamente. ¿No? Y entonces, por eso es que muchas veces las personas evitamos el dolor. Y es más fácil culpar al otro y decir, todos son iguales. Y la culpa siempre es por me pasa esto, lo por mismo, aquello, es por que esto. siempre tengo jefes así, es que por mi mamá, es que por mi papá. Que decir, a ver, soy yo, sí, ¿no? ¿Qué onda conmigo? ¿Sabes? Y entonces, porque los pacientes en terapia siempre llegan, no, es que mi esposo y fulanita dijo que, o sea, siempre con el otro, ¿no? Siempre para allá, en retroflectar, ¿no? Y en proyección. Y en proyección, siempre en proyección, pero nunca hacia ellos, ¿no? Nunca. Porque entonces hacerme responsable y es más fácil sí. jugarle a la víctima y responsabilizar al otro que hacerme responsable. Yo y decir, sí, me equivoqué, sí, fui yo. Y además aceptar que pues no somos monedita de oro, ¿no? Y no siempre tenemos ese lado bonito, agradable, no le vamos a caer bien a todos, no todos van a coincidir con nosotros, etcétera, sino que somos como este yin yang, ¿no? O sea, tenemos un lado de luz, pero también un lado de sombra. Y a veces cuesta mucho aceptar ese lado de sombra y decir, ay, no soy tan linda como me hicieron creer que yo era, ¿no? Soy medio canijilla, bueno, pero aceptar esa parte a veces no está tan padre, ¿no? Pues la mayoría de veces no está tan padre, ¿no? Yo creo que se requiere mucho valor para empezar a sanar esto y para empezar a reconocer empezar, como ustedes decían, por cuestionarme, ¿no? Y cuestionar no es sencillo. Por ejemplo, ¿cómo voy a cambiar esto que mi abuela, mi tata, mi vida, que ha sido el pan de cada día? ¿Cómo lo voy a transformar, ¿no? Así es. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Esto va que vuela y podríamos llevarnos no sé cuántas horas platicando acerca de esto, y más cuando son temas pues que a uno le apasionan, ¿no? ¿Qué puedo yo decir? Así que bueno, me gustaría que de manera muy rápida, Carlos, nos dieras como una conclusión y los puntos como de recomendación más importantes dentro de lo que es la sanación para poder trabajar esto de las creencias limitantes y posteriormente lo mismo para ti. Ok, dos cosas para que se las lleven de tarea porque tienen que ser bajado a tu vida diaria, si no tiene caso la información. Una, estamos en una sociedad que nos ha llevado a hacer hábitos y consideramos que los hábitos son buenos. Okay. Recomendación para que rompas este tipo de creencias: cuestiona todos tus hábitos. Los hábitos terminan siendo inconscientes. Muchas veces desayunas y no te acuerdas ni de qué desayunaste una hora después de haber desayunado. O sea, es impresionante. Vamos en automático. Así es. Rompe el hábito. No hagas las cosas por hábito. No te cepilles los dientes por hábito. No te laves las manos por hábito. Empieza a hacerlo en conciencia. Por decisión. Esa es una, ¿no? Y la otra es
Un ejercicio súper interesante que te regresa a la realidad cada rato, porque además es algo que solemos hacer de manera inconsciente y muy seguido, es generalizar. Todos los hombres, todas las mujeres, es que nadie me ha enseñado, es que no me has dado nada, o sea, esos absolutos, o todo, nadie, todos, ninguno, etcétera. Nunca, cada que los digas, yo nunca, o siempre. Detente, muérdete la lengua y replantea tu expresión, porque no todas las mujeres somos iguales. Tienen que ser lindas, ni todos los hombres saben manejar, ¿no? Cuando vayas a usar un todos, un siempre, un nunca, un nadie, un etcétera, detente, muérdete la lengua y replantea. Y vas a ver que tu cerebro empieza a entrar en una dinámica de ser consciente de lo que estás diciendo. Ese hábito, si te lo llevas, no lo conviertas en hábito. No, porque entonces vuelve a ser inconsciente. Esa acción consciente, si la ejecutas, te lo garantizo, tu cerebro cambia completamente y tu bioquímica cambia completamente. Sí, porque todo está interrelacionado, así es. Pues gran recomendación, Carlos, como siempre. Y bueno, ¿qué nos puedes tú concluir de manera muy breve y recomendar también? Bueno, yo estoy muy a favor del psicólogo, ¿no? Es importante ir haciendo conciencia en el día a día. Esto nosotros, a lo mejor en un ratito, una pausa existencial, ¿no? Una pausa en nuestra existencia, replanteando qué pensamos, qué piensas sobre ti, cuál es la historia que te han contado sobre ti, ¿no? Esa es una. El número 2 es dejar de reforzar nuestras creencias, porque si no vamos cayendo precisamente en lo mismo, ¿no? Empezar a cuestionar también esas mismas creencias y transformar nuestras creencias limitantes en creencias que nos potencien. Por ejemplo, yo soy consciente de que a ratos no tengo mucha paciencia, ¿no? Soy carente de paciencia. Entonces, en vez de decir, no, es que yo no soy paciente, por eso no puedo hacer esto, podría decir, la paciencia está llegando a mi vida, ¿no? O sea, podría probarme de otras formas y de otras maneras, experienciarme o relacionarme desde otra forma, desde otra mirada, ¿no? Eso es. Y bueno, precisamente transformar estas creencias que nos limitan a potencializarlas para que yo pues pueda crecer en mi vida, ¿no? Y no estancarme, sino se detiene ahí el flujo de la energía. Perfecto. Y pues bueno, yo ahora sí que retomando lo que ustedes comparten, yo les puedo compartir como puntos también muy breves, de manera personal, separar el ser del hacer. Muchas veces castigamos mucho al ser cuando en realidad es ponerle foco en lo que la persona está haciendo y no por eso está haciendo esa persona. Si alguien comete un error no quiere decir que sea una persona mala, ¿no? Entonces hay que separar mucho el hacer del ser y dejar de castigar al ser, porque de ahí también vienen muchos instrumentos de poca valorización, de poca capacidad, de poco merecimiento, etcétera, ¿no? Identifica qué cuentos te cuentas, ¿no? Desde tu ser, desde tu persona, desde para qué eres capaz, para qué no, qué es lo que realmente quieres, etcétera, y identifica qué es lo que te han dicho y tú te lo sigues contando y qué realmente es tuyo, ¿no? Y separar esas dos cosas. Y otra cosa importante, retomando también lo que dicen, el cuestionarnos de manera constante el cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Eso nos ayuda como a arraigarnos en este presente y a estar teniendo esa constante conciencia, ¿no? Si yo digo, bueno, ¿qué onda? Pues estoy aquí, de repente seguimos en ese piloto automático y no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando. Pero si constantemente me pregunto o me cuestiono cómo estoy, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué está pasando y por qué está pasando esto? Y cómo me siento al respecto de esto, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a hacer un continuum de conciencia, que también se trabaja mucho en la Gestalt y en la programación neurolingüística, ¿no? Entonces, bueno, amigos, ahora sí que en compañía de estos queridos colegas, compañeros y demás, pues son los puntos que les podemos compartir en esta ocasión. Esperemos que puedan ponerlos en práctica y que les sean de mucha utilidad. Saben que este es su espacio y que también estamos abiertos a sus comentarios y a sus sugerencias. Así que pues bueno, esto ha sido todo por esta vez. Probablemente tengamos otra emisión si ustedes así lo piden. Yo quería compartirles el poema bonito relacional. Pues es que ya tenemos tiempo fuera, ¿verdad? Entonces, pero para otra ocasión. Así es. Pues les agradecemos mucho su compañía y pues bueno, nos vemos la próxima.
Arco TV Hidalgo presentó su programa Ser Humano. El despertar la conciencia de las personas para hacerse responsables y creadores de sus propias vidas. Ser Humano. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo.